Vida social en los reinos cristianos. Hay una división de vida a procesos históricos muy marcados. Se manifiestan en diferencias sociales y culturales que se mantienen hasta el presente. El núcleo central, castellano, más preocupado con su extensión hacia el sur, permanece en la vida política, relativamente aislado de Europa. El núcleo del este, la Corona de Aragón, mantuvo relaciones políticas y comerciales más estrechas con las naciones de Europa. El reparto de la tierra que se iba reconquistando benefició a la nobleza guerrera, que fue acumulando grandes posesiones que dedicarían sobre todo a la ganadería. Había musulmanes que permanecían en los territorios cristianos. Se los llamaba mudéjares y se dedicaban a la agricultura y a la pequeña industria. También era numerosa en estas zonas la comunidad judía que se dedicaba al comercio, los préstamos y al artesanado. Los musulmanes y los judíos eran tan numerosos en algunas zonas como los cristianos. La sociedad. En los reinos cristianos había dos grandes grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados, que eran los nobles y el clero, no pagaban impuestos. Los nobles vivían en los castillos, eran dueños de grandes propiedades y poseían muchas riquezas. La época medieval fue un tiempo de inseguridad y de luchas. Por ello, los monarcas encargaban la defensa de sus territorios a los nobles. Estos debían jurar fidelidad al rey, quien, en recompensa les ofrecía tierras, feudos. Los nobles que tenían feudos eran señores feudales. Vivían en un castillo y se rodeaban de caballeros, que les ofrecían ejércitos y ayuda para la guerra a cambio de tierras. El clero lo formaban los monjes y monjas que vivían en los monasterios. Un abad o una abadesa dirigían el monasterio. Las tareas diarias de los monjes se repartían entre la oración, el trabajo y el estudio. A unas horas del día se reunían para rezar, el resto del día lo dedicaban a tareas necesarias para el funcionamiento del monasterio. Los sacerdotes y obispos atendían las iglesias. Los no privilegiados estaban obligados a pagar impuestos. De este grupo formaban parte los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Los campesinos eran el grupo más numeroso. Vivían en las aldeas, que se situaban cerca de un castillo, trabajando las tierras feudales de los nobles. Existían campesinos libres, que podían ser propietarios de su tierra, y siervos, campesinos que no eran propietarios ni tenían libertad personal. La mayoría cultivaba las tierras de los nobles. Los artesanos y los comerciantes vivían en las ciudades. Las ciudades. Las ciudades medievales tomaron importancia a partir del siglo XII. Estaban rodeadas de murallas y tenían puertas que se cerraban por la noche para defenderse de un posible ataque. Se organizaban en barrios. Las calles eran estrechas y las casas de madera. Tenían una gran plaza en la que los comerciantes vendían sus productos. En muchas ciudades se construyeron bellas catedrales, como las de Burgos, Toledo y León. En las ciudades vivían principalmente los comerciantes y los artesanos, panaderos, carpinteros, tintoreros, tejedores. El maestro artesano era el único que podía disponer de un taller. Los oficiales y aprendices trabajaban bajo sus órdenes y aspiraban a hacerse maestros cuando aprendieran perfectamente el oficio. Los artesanos del mismo oficio se agrupaban en gremios y solían tener los talleres en una misma calle. En muchas ciudades aún se conservan los nombres de aquellas calles: calle de toneleros, calle de cuchilleros, etc. Cada gremio controlaba la calidad y el precio de sus productos. En algunas ciudades se celebraban ferias de comercio una o dos veces al año, a las que llegaban productos de toda Europa. Los habitantes de las ciudades eran libres, es decir, no dependían de ningún señor feudal. Así nació un nuevo grupo social, la burguesía, dedicada a las actividades mercantiles y artesanales. En las principales ciudades, como Palencia y Salamanca, se crearon las universidades. La economía en los reinos cristianos.
La economía de los reinos tenían un carácter rural, aunque en las ciudades desarrollaron la artesanía y el comercio. Existían diferencias entre los distintos reinos cristianos. En Castilla-León, entre los cultivos destaca los cereales. Se desarrolló la ganadería lanar como sostén importante de la economía. La oveja, merina, introducida desde el norte de África, daba abundante lana y de excelente calidad. Creación de la Mesta, asociación de ganaderos. Los caminos de la Mesta. Exportación de la lana a los Países Bajos, comercio exterior. Se impulsaron las ferias y mercados en las ciudades. En Aragón. Cultivos de la vid y el olivo, también productos de la huerta. La ganadería transhumante, se desplaza el ganado de una zona a otra en busca de pastos. En Cataluña se desarrolla la artesanía textil y la construcción naval. Son importantes los puertos de Barcelona y Valencia para el desarrollo del comercio. Se crean lonjas, sitios de reunión de los comerciantes donde realizan negocios. En Portugal, los reyes favorecieron el comercio exterior. Exploraciones y conquistas marítimas. Os añado ahora unos conceptos básicos en forma de preguntas, para conocer mejor esta apasionante época que estoy narrando. Veamos. ¿Quién fue el Cid Campeador? Fue un guerrero de la Reconquista nacido en Burgos en 1043 llamado Rodrigo Díaz de Vivar, que luchó al servicio de los reyes Fernando I y Sancho II. Desterrado de Castilla en tiempos de Alfonso VI, guerreó por su cuenta contra los musulmanes y tomó la ciudad de Valencia en 1094. Murió allí en 1099. Su vida, símbolo del guerrero de la Reconquista, inspiró el famoso poema del Mío Cid. ¿Qué eran las Cortes? A fines del siglo XII surgió una nueva institución, las Cortes, una especie de parlamento presidido por el rey e integradas por la curia, nobles y eclesiásticos, y los representantes de villas y ciudades. Votaban los impuestos, presidían la jura del monarca, planificaban las acciones militares contra los musulmanes y se ocupaban de los asuntos del reino. Las Cortes significaron un avance democrático y una limitación al poder de los reyes. ¿Cómo era la situación en el siglo XV? Dos grandes reinos cristianos estaban ya formados y asentados, Castilla y Aragón. En 1469, el casamiento de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla logra unificar la península, aunque cada uno mantendrá el reinado sobre sus regiones de origen. Los reyes católicos incorporaron Navarra y culminaron la reconquista con la toma de Granada. El 2 de enero de 1492, el mismo año del viaje de Colón. ¿Qué fue la Inquisición? Era un tribunal impuesto por Isabel y Fernando destinado a perseguir a los no católicos y lograr, por la fuerza, la unidad religiosa. El gran inquisidor Torquemada persiguió a herejes, musulmanes y judíos que se negaban a convertirse a la religión católica, aplicándoles graves tormentos que iban desde la tortura a la muerte en la hoguera. Finalmente, en 1492, los reyes católicos decretaron la expulsión de España de los judíos y los moros, musulmanes. Esto trajo graves consecuencias para el reino, que se vio privado de dos culturas muy ricas que se dedicaban a actividades económicas fundamentales. ¿Qué aportaron los musulmanes a la cultura española? Los musulmanes permanecieron 8 siglos en España. Gracias a sus traducciones se difundieron grandes clásicos de la antigüedad y realizaron grandes aportes en el campo de la agricultura, la industria, las matemáticas, la física, la química y la medicina. Fueron ellos quienes introdujeron la guitarra en la península. El arte y la arquitectura islámicas pueden apreciarse en grandes obras de la región de Al-Ándalus, Andalucía, como la Alhambra de Granada. ¿Qué fue el feudalismo? Fue un sistema político, social y económico que se desarrolló en gran parte de Europa occidental desde fines del siglo IX hasta fines del siglo XII. Este sistema tuvo sus orígenes en el colonato romano y se perfeccionó entre los francos, a la muerte de Carlomagno,
cuando el reino se dividió y el poder real fue reemplazado por el de los señores feudales. ¿Cómo estaba dividida la sociedad? Por aquel entonces no había clases sociales sino estamentos, es decir que no había movilidad social y el que nacía pobre moría pobre. Existían 3 estamentos: los caballeros, los que luchaban, los sacerdotes, los que rezaban, y los campesinos, los que trabajaban. Los campesinos eran el sostén económico de los sacerdotes y los caballeros. Se suponía que este orden era divina, que Dios lo había dispuesto así, por lo tanto, de acuerdo a la concepción de la época, quien se oponía a este orden, se oponía a Dios. ¿Cómo eran los castillos feudales? Se construían en lo alto de las montañas para poder vigilar la zona y controlar los trabajos de los campesinos y los posibles ataques de los enemigos. Casi todos tenían una muralla exterior defensiva y otra interior. Entre las 2 murallas había un patio que servía de refugio en caso de ataque. ¿Qué era el vasallaje? Era un contrato que se establecía entre el señor y sus subordinados donde se establecían obligaciones mutuas. Por lo general el señor se comprometía a velar por la vida de sus vasallos y estos a obedecerle y proveerlo de alimentos y servicios personales, que incluían acompañarlo en la guerra. ¿Quiénes eran los siervos? La mayoría de la población de la sociedad feudal estaba compuesta por siervos, es decir, campesinos sometidos a servidumbre que no eran libres de elegir a su señor o de trasladarse a otro castillo. Debían cultivar las tierras del señor o de la iglesia y pagar impuestos o diezmos según el caso. ¿Cómo y por qué terminó el feudalismo? Este sistema cerrado tenía sentido en tanto la gente se sintiera en peligro frente a las continuas invasiones de diversos pueblos. Así fue en la época de su florecimiento, pero cuando cesaron las invasiones y la gente se sintió segura, comenzó a querer salir del aislamiento a que la sometían los señores. Así surgieron los burgos, pequeñas aldeas que rodeaban a los castillos feudales pobladas por artesanos y comerciantes que practicaban una economía libre, en la que la moneda y los productos circulaban con fluidez. Surgieron así los gremios de artesanos y comerciantes que fueron adquiriendo el poder suficiente como para competir y derrotar al sistema feudal. Los señores debieron salir del aislamiento y reconocer los derechos de los burgos y de sus habitantes, los burgueses.